Este podcast llega a ustedes gracias a Domex. En Domex corremos por ti. Bienvenidos a Vivir con Fe Podcast, este podcast producido por Gepiano Studios. Aquí estoy con ustedes, Farah Almanzar, y estoy bien acompañada porque tengo aquí a mi hermana en Cristo y compañera de podcast, Sara. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida a este episodio de Chicas que por lo general estamos teniendo y que ha sido de mucha edificación y bendición para todos ustedes. Antes de introducir a nuestra invitada, les invito a que se suscriban a nuestra cuenta de Patreon. Sara, ¿qué te ha parecido la experiencia con nuestra comunidad Patreon? Bueno, súper edificante. Ahí podemos orar uno por los otros, saber alguna necesidad, acompañar. Realmente, y también, bueno, tener otro momento de diversión. Claro que sí. No sé, chercha sería. Así mismo. Y pronto vamos a tener ese encuentro donde ustedes van a poder ver la fotografía, pero si se suscriben van a participar con nosotros. Excelente. Y también agradecemos a Hatsu, los té Hatsu. Aquí tenemos a los que están vía YouTube, viendo que nosotros estamos degustando estos ricos té, de verdad, y agradecemos a ellos por estar con nosotros. Sin más preámbulos, señores, yo quiero presentar a una hermana en Cristo, pastora de jóvenes de la congregación a la que asisto, Shekinah Central, y que Sara también es parte de esta red de iglesias. Ella es Helen Bello de Heredia. Hola, Helen. Hola, un placer porque me tienen aquí, de verdad. Me tomó por sorpresa el Señor, pero aquí estamos muy felices de que estoy aquí con estas mujeres de Dios que sabemos que vamos a tener una conversación muy edificante y que tanto ustedes como nosotros vamos a salir de aquí. Sí. Bendecidas. Gloria a Dios. Chicas, Amén. Vamos a estar compartiendo con las personas que nos escuchan de un tema que conversamos con la pastora Omaira Álvarez con relación a lo que es el tema de las misiones a raíz de la lamentable tragedia que vivieron unos misioneros en Haití, una pareja de esposos que cumpliendo con su asignación y llamado de parte del Señor perdieron la vida, pero la ganaron en Cristo. Y ella nos compartió su experiencia en esa parte ministerial con ese llamado de ir a las naciones a cumplir con la misión de hacer discípulos y de ser instrumento de Dios y reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de esa misma conversación, de ese episodio, Iván nos comentó que Sara tuvo una experiencia de parte del Señor de partir hacia las naciones a servir al Señor. Y tenemos aquí a Helen, que como pastora de jóvenes también ha tenido un rol importante en su carrera profesional, sirviendo al Señor y dentro del ámbito académico, en la atmósfera o en la esfera universitaria. Pero vamos a conversar con nuestra querida Sara para que Sara nos abunde un poquito más con relación a lo que fue ese momento en su vida, esa etapa. Amén. Mira, yo desde muy pequeña, o sea, tenía como la pasión y la necesidad de compartir a Jesús. O sea, siempre fue así. Y mi mamá decía, tú vas a ser una misionera. Y yo realmente como que me lo tomé un poco a pecho. Y no, en el transcurso de mi vida pasé por varias áreas en la iglesia. Danza, los niños, y ya más adulta, por el Señor, evangelismo. Ya más adulta yo tuve más como un llamado más fuerte con el tema de las misiones. Y yo dije, bueno, estaba soltera en ese momento. Y yo decía, Señor, ¿qué yo hago ahora para ocuparme de tus cosas? O sea, de una manera más que yo entienda como que sea la que tú quieres para mí en este momento. Porque era una necesidad, o sea, como de ver qué más yo puedo hacer en el Señor. Yo crecí en Cristo, o sea, desde niña, y era como que tengo que hacer algo más en Él. Entonces, yo empecé a buscar hacer un major en misiones, o más bien en evangelismo, y yo apliqué hacia FENAI, Cristo para las Naciones,
¿Y qué pasa? Yo apliqué y todo mi papel, todo mi asunto. Y yo muy confiada en el Señor, pero me dijeron que no. O sea, me negaron la beca. Okay. O sea, sí, yo estaba aceptada en la universidad y perfecto, o sea, podía ir, pero yo, o sea, en ese momento no tenía tal vez los recursos como para decir, déjame yo irme, o sea, ya mi papá había pagado mis estudios, o sea, ya yo tenía 30 años, o sea, como que tú sabes. Sí. Y yo dije, bueno, nada, me dijiste que no, ¿y ahora qué? Y yo me puse a llorar tanto, yo dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué yo voy a hacer? O sea, como que, ¿qué es lo que tú quieres realmente para mí? Porque yo iba a hacer eso para ti, o sea, de alguna manera como para prepararme, para poder dar más. Pero el Señor me cerró esa puerta. Entonces yo voy a donde mi pastor, en ese momento era Fernando Ortiz, que lo amo y lo admiro mucho, y él me decía, pero ¿por qué tú te cierras si hay más? Sí. O sea, ¿por qué tú te cierras a una sola cosa cuando Dios puede tener más cosas para ti? O sea, como que abre tu abanico. Sí. Entonces yo dije, bueno, ok. Y él me habló de WEC, una organización misionera. Y entonces yo empecé a investigar. Y entonces ahí empezó todo el proceso. ¿Qué pasa? Es todo un proceso el que uno tiene que pasar para uno ir, o sea, fuera a las naciones. Entonces no es tan sencillo. O sea, uno tiene que prepararse, yo tenía que irme 2 meses a prepararme, o sea, interna en un lugar, como quien dice. Yo, un ejemplo, ahí aprendí a cocinar, o sea, yo generalmente en mi casa no lo solía hacer. Y aquí, un ejemplo, yo tenía que lavar mi ropa, teníamos que limpiar la casa. O sea, era como que prepararme a yo estar sola en un lugar que yo no tengo ayuda o que estoy con un equipo. Entonces el Señor ahí, o sea, con un equipo, porque no era sola, trabaja muchas cosas en ti, porque tú definitivamente tienes que morir a ti, o sea, saber que el otro piensa diferente. Ahí, un ejemplo, cuando nos estábamos preparando eran diferentes naciones, o sea, y diferentes culturas, obviamente. Entonces, teníamos que lidiar con esa otra cultura. ¿Dónde estabas? ¿A dónde te envía el Señor? Aquí, un ejemplo, mientras tanto, nosotros, o sea, de los otros lugares vinieron aquí a prepararse a Santo Domingo, que para mí fue genial. Porque yo estaba aquí. Claro. Y era menos, o sea, costo. Y en ese momento, en ese lugar, yo tenía que ver a dónde yo iba a ir después. Entonces yo empecé a orar al Señor y yo tenía 2 países en mi mente, que era Indonesia y Tailandia. Pero aventurera, hermana. Wow. Antes de eso, yo fui a Haití una semana, bueno, 15 días me acuerdo, no sé. Y allí tuve una experiencia también, o sea, porque independientemente es otra cultura. ¿Y cómo? Háblanos un poquito más de eso. Allí, un ejemplo, ese paso por Haití. Un ejemplo, estábamos en un lugar donde estábamos trabajando para los niños, también cerca en la comunidad, o sea, íbamos de casa en casa a ver cómo podíamos ayudar a esas personas, llevarle de alguna manera el amor del Señor, o sea, como fuera posible, con los locales haitianos, que sí eran cristianos, que ellos se encargaban de traducir. Y entonces ahí nosotros, nada, tener un poco de experiencia en otra cultura, de todo el sentido de la palabra, porque la verdad es que es muy diferente muy aquí. Distinto. Y es muy chocante también, porque es un país muy pobre. Entonces hay demasiada necesidad. Y ahí entonces uno ve otra realidad, que uno dice, wow, yo estoy aquí, donde yo tengo mi casa, mi iglesia, o sea, todo. Veo al Señor en todo momento, pero ¿qué realidad la del otro que no está rodeado de esto? O sea, porque para uno es una costumbre, es normal. O sea, para mí ha sido normal toda la vida porque yo crecí en el Señor. Pero el que no, cuando tú llegas al lugar y ves esa necesidad, uno dice, wow, qué privilegio tener a Cristo. O sea, servir a Cristo, o sea, estar en Cristo. Entonces, bueno, nada, tenía indolencia allá a Tailandia y empiezo a orar para cuál lugar el Señor quiere que yo vaya. Porque, o sea, yo necesito su guianza. Entonces, nada, subí a una azotea que había en el lugar donde estábamos y yo empiezo a orar.
y ora. Y de repente pasa por el frente de mí un camión. O sea, no era para mí nada de casualidad, porque en ese momento yo estaba orando específicamente por eso. No es, uno dirá, bueno, pero esos son los colores de la bandera de aquí también. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Pasa un camión de esos que son como de mezcla. Uh-huh. De esos que tienen la cosa como redonda. Uh-huh. Y tiene azul, blanco y rojo. O al revés, no sé. Pero estos son los colores de la bandera italiana. O sea, así, en raya. Y entonces cuando yo veo este camión que está pasando, yo orando por si es Tailandia o Indonesia, y yo veo esto, yo digo, no puede ser, de verdad. Ay. Entonces, de repente, no sé si fue ese mismo día o al otro día, me manda un amigo una foto de la bandera de Tailandia. Y él me dijo, mira, estaba en un sitio, en una, no sé, una actividad, no sé qué, y me dieron la bandera de Tailandia, y no sé, como tú tenías todas las misiones, te mandé esta foto. Y yo le dije, no, pero es que tú no sabes lo que tú... Él no sabe. O sea, esto es Dios diciéndome que es ahí que Él quiere que yo vaya. Entonces, bueno, así fue. Yo fui a Tailandia, eran por 6 meses o 1 año. Entonces, bueno, se dieron algunas cosas y al final fui por 3 meses. Entonces, bueno, ese era el tiempo que Dios quería que yo estuviera allí. Incluso antes de ir, yo le decía al Señor como que confírmame si tú quieres que yo me quede o si tú quieres que yo regrese. Y así fue. El Señor, paso por paso, me dijo, o sea, me guió a lo que yo iba a hacer y cómo lo tenía que hacer. Ok, amén. Entonces, nada, llegué a aquel lugar donde me recibieron y increíblemente, o sea, allí en ese momento había un 0.% tal vez de una población 60 y pico de millones, 50 y pico de millones de personas. Wow. Un 1% solamente de las personas que habían escuchado de Jesús. Santo Dios. Yo creo que ahora, eso hace 5 años ya, creo que ahora entiendo que debe de haber un poco más, uh-huh. Pero el Señor allí me envió. Entonces, nada, ¿qué tema? Con que Tailandia es un país donde la religión es más budista, sí, más o menos la principal como budismo, pero ¿qué pasa? Que el budismo es muy de hacer lo bueno, de tratar bien a la persona, de hacer obras. De obras. Ajá, o sea, si tú te sientes así, pero no importa, qué bueno, o sea, eso es lo que tú quieres creer, pero si tú eres eso feliz, es bueno, uh-huh. Y hace bien al otro, pues genial. Entonces, de paz, respeto, pero desde la perspectiva budista. Exacto. Entonces, su líder. Es muy difícil porque yo estoy haciendo cosas que tú también puedes hacer, uh-huh. Y ayudando a otro que yo también lo puedo hacer, o sea, como tailandés yo hago eso también, o sea, entonces es difícil tú poder como entrar en una cultura y religión que de verdad tú tienes que buscar una manera como muy estratégica. Claro. Y yo le decía al Señor, pero Señor, ¿qué yo hago aquí? Porque tú, o sea, yo estoy aquí, pero esto es demasiado. O sea, y una vez mi pastor me dijo, o sea, imagínate que la playa esté llena de estrellas de mar que se salieron y si no están adentro, pues van a morir. Y seas tú la que vayas una por una entrándolas al mar. Qué consejo más sabio. Entonces me decía, por lo menos esas uh-huh. se pudieron salvar. Una pregunta, perdóname que te interrumpa, Sara. ¿Por qué Tailandia? Bueno, la verdad no sé, o sea, es lo que te digo, o sea... ¿Lo viste como un reto para algo distinto? Sí, está para otro lado poder, del mundo. Ajá, claro, también, o sea, un reto por la distancia y el tema cultural, pero también pudo haber sido por un tema de que, miren, la verdad es Cristo, no lo que ustedes creen. Uh-huh, uh-huh. ¿Tú te viste retada en algún sentido? Bueno, sí, o sea, ¿cómo te digo? Yo, con el tema del idioma, un ejemplo, es difícil porque yo tenía que primero hablar el inglés, y mi inglés no es el mejor, gracias. Y entonces la persona que estaba conmigo, que sí sabía el idioma, traducir. Entonces yo poder hablar de los testimonios
de que Dios había hecho en mi vida, un ejemplo incluso para llegar allí, a Tailandia, para ellos era impactante. Wow. O sea, yo decirles cómo yo pude recaudar todo el dinero, para ellos era como que, wow. Porque de verdad Dios lo hizo de una manera muy creativa y muy bonita. O sea, yo no sabía cómo yo iba a hacer todo esto. O sea, yo me iba por 3 meses, lo dejaba todo, dejaba mi casa, mi familia, mi trabajo. O sea, por ir a servir a Cristo. O sea, por ir a llevar su palabra de alguna manera. Y me acuerdo que cuando el Señor me ponía a dar testimonio, ahí ellos decían, verdaderamente, este Cristo o este Dios es diferente. Sí. O sea, porque ¿cómo va a ser que pasó eso así para ella? O sea, ¿cómo va a ser que Dios la ayudó de esa manera? O sea, como que yo también estaba en un lugar rural de mucha precariedad. Entonces, para ellos era aún más, o sea, como que impactante. Ver también como que yo dejar todo eso, mi comodidad, para ir y servir. Entonces, el Señor de alguna manera me mostraba en aquel lugar que también era, o sea, de verdad morir a mí por completo, de que al final, aún yo estoy haciendo para Él, a Él le importa hacer la obra en mí. O sea, amén. Lo que a Él le importa en ese momento es hacer la obra en mí. Amén. Lo vamos a dejar ahí en pausa porque yo quiero que tú posteriormente nos digas el antes y el después de Sara. Claro. Cuando tú partiste a Tailandia y volviste a RD. Helen, cuéntame de ti. ¿Tú naciste en Cristo, o sea, en el Evangelio, o luego fue que conociste al Señor y naciste en Cristo? Pues la última. Okay. Realmente yo conocí al Señor cuando tenía 12 años. Okay. Yo iba a la iglesia con la familia de mi mejor amiga de infancia. Mis padres no eran cristianos en el momento. Uh-huh. Todavía no lo son, pero estamos orando, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, yo me siento tan privilegiada porque yo digo, no me tocaba por familia, no me debía llegar a mí el evangelio, uh-huh. pero el Señor hizo el milagro y aún como hija adoptada uh-huh. de otra familia en ese momento, porque me la pasaba con ellos, yo soy hija única, uh-huh. Yo iba a la iglesia y al principio, como todo adolescente, era, bueno, a cherchar, bueno, a estar, a conocer, a estar con mis amigas. Uh-huh. Pero después llegó un momento en que yo dije, wow, yo quisiera tener lo que ellos tienen, esos jóvenes tienen. Uh-huh. Yo me quedé impactada. Yo decía, ese gozo es real, es algo diferente. Uh-huh. Yo quiero tener eso. Señor, yo te voy a dar una oportunidad. Wow. Y bueno, la oportunidad, ¿verdad? Se ve aquí en este testimonio. Sí. Que ha dado fruto. Sí. Amén. Entonces, justamente también con esto de las misiones, el Señor realmente sembró en mí prácticamente el versículo que dice que la mies es mucha, pero pocos son los obreros. O sea, siempre me impactó bastante. Uh-huh. Y cuando el Señor me dio a entender la responsabilidad de la gran comisión, uh-huh. yo decía como que wow, o sea, yo tengo que hacer algo que yo puedo hacer para aportar, que si yo tengo que ayudar a un orfanato, o sea, yo lo hago, o sea, si yo necesito ayudar a servir comida, yo lo hago, o sea, ¿qué necesito hacer? Uh-huh. Entonces el Señor siempre despertó eso en mí y es una de las razones por la cual yo estudié medicina. Yo decía, yo necesito buscar una carrera uh-huh. que yo pueda servir a la gente. Tú lo puedes hacer de cualquier carrera realmente, pero el Señor me guió a esta carrera. Entonces, de verdad que ha sido todo un trayecto para mí, porque yo al principio yo quería estar en la misión, en las naciones, yo quería estar fuera, yo quería estar como tú, porque tenía tanta pasión, pero el Señor me aquietó y me dijo, no te toca ahora eso. Uh-huh. Esa no es tu parte ahora. Y me impactó bastante, porque yo quería estar en todo. Pero una amiga que también estudiaba medicina y era cristiana, me llevaba varios años más, me decía, Helen, cada cosa tiene su tiempo. Amén. Dedícale a lo que el Señor te mandó ahora, dedícale el tiempo. Y ya luego el Señor te va ordenando
cada paso de tu trayecto y el Señor va a cumplir su propósito en ti. Amén. Entonces, al principio no me gustó, porque yo quería estar en el medio, yo quería estar en misiones, yo quería estar fuera, en el interior y ayudando, pero los estudios no me lo permitían. Claro. Me podía ir mal en las materias y todo lo demás. Uh-huh. Entonces, hasta que el Señor tuvo que calmarme, uh-huh, y decir, Helen, lo que te toca ahora realmente, uh-huh, tienes que hacerlo. Y justamente el versículo de 1 de Pedro 4, uh-huh, 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, amén, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que donde tú estés, lo que tú haces en este tiempo, eso dedícalo al Señor. Amén. Y yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de formar parte de la célula de jóvenes, uh-huh, de UNIBE, del Ministerio para Cristo. Amén. Es un ministerio que tenemos células en diferentes universidades de República Dominicana. Y ahí, donde yo estudié, el Señor me permitió ser líder. Y para mí eso fue una de las mejores cosas que me pasaron en la universidad. Yo conocí gente cristiana, pude convivir con ellos, pude invitar a amigos míos también que no eran cristianos y que conocieran del Señor. Muchos iban, conocían, muchos me decían que no eran cristianos. Wow, Helen, mira, aprendí esto, me voy a dedicar más a la palabra, enséñame esto. Y el Señor en ese tiempo permitió que en su multiforme gracia yo también, amén, pudiera hacer el rol que Él tenía conmigo en ese momento. Amén. Y para mí, una de las cosas más apasionantes de ver es cómo hay gente del reino en todas las áreas. O sea, wow, tú puedes ver en el hospital un cristiano, una enfermera cristiana, puedes ver un doctor cristiano, un abogado cristiano, tú, sí, puedes ver, o sea, eso es excelente. Y cuando tú ves a alguien del reino, tú dices, wow, es como que, uh-huh, familia, sí, hoy somos familia. Así es. Sí, estamos en casa, somos hermanos. Uh-huh. Entonces, eso de la parte que me fascina, y por eso también el Señor, yo soy un poco inquieta, y el Señor me ha tenido que aquietar, ¿verdad? Pero por eso estudié francés un momento, porque dije, no, yo tengo que prepararme para cuando me toque ir de misiones, yo poder hablar. Pero eso es algo muy importante, lo que tú acabas de decir, sí, el prepararse, porque muchas veces sí, nosotros, como hemos hablado aquí, Dios toma lo que hay ahí y lo utiliza cuando nosotros lo ponemos a disposición de Él, pero es algo muy importante el nosotros tener intencionalmente la disposición de prepararnos para poderle servir con excelencia, amén, al Señor. Y qué bien que tú así fuiste guiada por el Espíritu Santo para seguir siendo ese depósito del Señor para bendecir a otros. Entonces, en UNIBE estuviste en esta célula, uh-huh, esta célula que es sumamente importante que tú nos dijeras esto. Tu esposo Emmanuel Heredia estuvo con nosotros y nos compartió esto también, que ahí fue que ustedes se conocieron. Ay, sí. Así que el kit del Señor estaba ahí completito, que sí, no era que tú te fueras, sino que amén, espérate aquí, que mi plan se va a seguir desarrollando, amén, a medida que tú estés donde yo quiero que tú estés. Entonces, háblanos de este proyecto de células, por favor. Bueno, sí. En sí tenemos células en diferentes universidades del país y en cada una de ellas hay líderes. Entonces, los líderes formamos parte de diferentes iglesias del país. Uh-huh. No es de alguna denominación en específico, pero iglesias cristianas protestantes. Okay. Entonces, de ahí, nosotros escogíamos un día a la semana para hacer un grupo pequeño, una, uh-huh, célula, uh-huh, en la universidad. Llegó un momento en que nuestra universidad tenía 3 células. Wow. Y fue tan grande el avivamiento del Señor en ese momento que nosotros hasta decíamos, wow, esto parece una iglesia. Qué bello, qué hermoso. Sí, esto parece una iglesia. Uh-huh. Y nos sentíamos como sirviendo literalmente en un ministerio. Sí. No era como que algo casual, uh-huh, sino que nos sentíamos con el compromiso y la formalidad que esto tiene. Sí. Entonces, justamente ahí fue que conocí a mi esposo, ¿verdad? Sí. En una reunión de líderes. Uh-huh. Así que sirviendo al Señor, señores, sí, van a conocer. ¡Aleluya! La ayuda idónea para ustedes. Amén. Muy bien. Entonces, para las personas que están interesadas dentro de los ambientes universitarios, tú, no sé, ¿hay alguna cuenta? Sí, alguna red? Está la cuenta Mi para Cristo
en Instagram y Facebook, si no me recuerdo, ¿verdad? Entonces pueden entrar ahí, poner en el DM, mira, yo estoy de tal universidad, ¿me puedes conectar con esa célula? Sí. Y ellos te pasan el link, te agregan al grupo. Excelente. Y hacen el link ahí mismo. Qué hermoso este tema, cómo ha convergido, cómo el Señor lo ha preparado para nosotros hablar del servicio y de esa gran comisión que nosotros somos. Entonces, voy a dejar en hold ahora, porque yo estoy aquí, miren, demasiado contenta y de moderadora de este tema tan bello. Que tú nos cuentes cómo esta carrera de medicina ha impactado tu vida y otras como instrumento de Dios. Entonces vuelvo a Sara. Sara, háblanos del antes y después de tu vida y como hija de Dios, como sierva de Cristo, luego de esa misión que Dios puso en tu vida. Bueno, mira, de verdad, o sea, es como, o sea, aplastarte, o sea, anularte a ti misma para que sea Él el que viva. O sea, porque tú tienes que mostrar a Jesús. Sí. En todo tiempo, o sea, tú tienes que mostrar a Jesús, o sea, pero fuera de aquí, o sea, en un lugar donde tú no conoces la cultura, no conoces nada, o sea, literalmente, tú tienes que volverte como ellos, como decía Pablo. Y si yo tenía que comer, pues algo que es verdad, y no rechazarles, para que ellos no sintieran como un mal como un gesto, un desprecio, sí. Pues entonces yo tenía que hacerlo. Y eso es morir. O sea, yo tenía que morir a mis deseos, a todo, o sea, y no era como a disfrutar que yo fui o a conocer Tailandia. O sea, yo fui a algo en específico para el Señor. Enfocada, o sea, a eso. Y fue como, primero, ver la misericordia de Dios para mi vida. Y qué privilegio yo conocer a Cristo. O sea, y quién soy yo. O sea, como que Él vio en mí, como para que para escogerme, primero para que yo fuera y también para que yo sea su hija. O sea, de verdad, a mí eso me cambió la vida por completo. O sea, me hizo ver lo importante. O sea, la vanidad, a veces uno como que está tras ella todo el tiempo, porque de verdad que todo es vanidad. Y ahora mismo uno corre en la vanidad. O sea, aún sin tú date cuenta, tú estás ahí metida. O sea, ahí va. Van ellos, que sí o qué. Y de repente, estoy aquí también. Y entonces como que, espérate, o sea, acuérdate que no se trata de esto. O sea, se trata de Jesús y lo que el Señor quiere en ti y para Él. Entonces, la verdad que eso, de ver cómo el Señor, de ver cómo ellos no conocen de Jesús. O sea, es como que yo crecí conociendo a Jesús, pero ellos crecen conociendo a Buda. O sea, eso es lo que ellos conocen. O sea, a mí nadie me puede decir que Jesús no es Jesús, porque Él es Dios. Y eso, para ellos, es así. Nadie le puede decir a ellos que Buda no es, porque eso es lo que ellos crecieron, o sea, vivieron. ¿Qué fue de las cosas más impactantes que tú viviste en esa experiencia misionera? Bueno, mira, había un joven que él estaba postrado, él era paralítico, y nosotros íbamos a visitarlo. Nosotros íbamos tal vez una vez en la semana a verlo. Él estaba literalmente en una colchoneta, como quien dice, o sea, así, o sea, postrado. Y él decía que su fe, que él esperaba que Dios lo levantara. Y yo le preguntaba al Señor, su fe está puesta en ti, pero ¿qué pasa si eso no sucede? Entonces al final el Señor traía a mi corazón, pero yo levanté su alma, o sea, yo levanté su espíritu, o sea, yo levanté tal vez no su cuerpo, pero sí para que él sea salvo. Y a veces como que así mismo, como que yo decía como que wow, gracias por hacerme ver y entender que a veces nuestras formas o nuestro deseo
no necesariamente va a ser el deseo del Señor o la forma del Señor. O sea, puede que Él use otra cosa. Aunque nosotros no lo entendamos, es para lo eterno, o sea, es para su gloria. O sea, es porque así Él entiende que tiene que ser porque nadie sabe si se levantaba, nadie sabe si no seguía conociendo la palabra, no seguía escuchando la voz del Señor. O sea, de verdad, lo más impactante para mí fue como, no sé, como ver esa necesidad y como que a la vez esa fe esa fe sin ellos haberla tenido, porque yo la tengo desde siempre, sin ellos haberla tenido desde antes, como que me enseñó a mí, en vez de tal vez yo darle más a ellos. Entonces, como dices, o sea, el que da al final termina recibiendo más de lo que dio. Entonces, así yo lo vi. Amén. Yo terminé recibiendo más de lo que yo fui a dar. Porque al final, o sea, el que hace es el Señor. Amén. O sea, yo puedo ir y hablar y hacer todo lo que yo pueda, o sea, a nivel de obras y de hablar la palabra. Pero al final, Él hace que crezca la semilla. O sea, amén. Nosotros, porque yo me preocupaba tanto. Yo decía, Señor, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Y si no pasa? Y entonces, o sea, yo soy el que hago que crezca. Amén. O sea, al final, Él trabaja en nosotros, en esa misión, para que entonces nosotros crezcamos en Él. Y entonces ya lo otro, pues, Él se encarga. Amén. Helen, en el área médica, como doctora, ¿qué tú puedes testificarnos, narrarnos, que tú has visto, donde tú hayas visto la mano del Señor obrar a favor de otros? Y más en el tema salud. Sí, y justamente con eso traigo a colación que todos los que estamos aquí, normalmente cuando vamos al médico y nos pasa algo, estamos vulnerables. Nosotros vamos y estamos como que, wow, ¿qué me va a decir el doctor? Ya creamos en el Señor o no, tengamos fe o no, nosotros estamos como que, wow. Y que alguien te dé una sonrisa, que alguien te dé palabra de aliento, que alguien te diga, todo va a estar bien, que alguien te diga, yo te apoyo, yo voy a estar contigo. Oye, cambia realmente el ánimo de la persona y lo levanta. Y justamente cuando comenzamos las prácticas que estábamos en la universidad, tal vez nosotros a simple vista no podíamos hacer mucho porque estamos ahí con el especialista y nosotros observando, tal vez tomando presión, ayudando a notar, pero la mirada, pero tu forma, tu amabilidad impacta. Claro. Porque eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Y ya justo cuando salgo de la universidad, de comienzo mi pasantía, ahí el Señor me dio un boost de, mira, propósito, de verdad. O sea, porque yo tuve la oportunidad, yo era la médico, entonces ahí venían a mí a contarme las cosas, mira, estoy preocupada, y lloraban, y yo decía, ven, déjame orar por ti. Muchas veces tenía que darles una explicación de lo que tenían, para que entendieran mejor, porque a veces no le explican mucho a algunos médicos, y que tú tengas ese llamado por el Señor de hacer lo que tú haces y hacerlo bien. Como si fuera para Él. Como si fuera para Él, servirle en medio de tu carrera, lo que sea que tú hagas, tu ocupación, pero hacerlo para la gloria de Dios, cambia y transforma las vidas, porque tú el hecho de simplemente dar una buena información, tomarte el tiempo de escuchar, tomarte el tiempo de simplemente tal vez dar un abrazo incluso, si alguien está llorando, wow, eso realmente cambia. Y tuve la oportunidad de muchas veces familias orar por ellas que estaban en habitaciones hospitalizados y realmente ellos se veían agradecidos, o sea, tal vez no eran cristianos protestantes en ese momento, pero ellos salían de allá con esperanza. Amén. Y el Señor nos llama a que mientras tengamos vidas hay esperanza. Y como te dije, tu gesto, tu forma, predica a Cristo. O sea, la forma en que tú haces las cosas y cómo tú hablas, y también, obviamente, orando, hablándoles del Señor, también lo hace. Wow. Amén. Y es como dice Lucas 4, 18, 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Y es, o sea, no necesariamente a los pobres de que no tienen nada, sino de espíritu.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. O sea, como que para mí, ese de Lucas 4, 18, 19, o sea, como que lo abarca todo, o sea, a llevar buenas nuevas, o sea, lo que tú decías, Helen, o sea, dar una esperanza, eso ya lo cambia, o sea, a tu sanar, de alguna manera, con la palabra del Señor, un corazón herido, maltratado, juzgado, o sea, rechazado. O sea, de esa manera, cuando hay sanidad, hay liberación. Sí. O sea, tú eres libre cuando tú eres sano. Entonces, como que, como dice aquí también, o sea, tú le abres los ojos, o sea, como que del entendimiento en el Señor, de que tú llevas esperanza, esa persona ve, o sea, lo que tú le estás diciendo, la palabra, y dice, wow, pero lo estoy viendo de otra manera ahora. O sea, se abren sus ojos porque el Señor lo permite. O sea, a eso nos ha mandado el Señor. O sea, y en todo. O sea, ahora mismo, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. O sea, claro, tenemos muchas, por eso somos un cuerpo. O sea, uno está para hacer, un ejemplo, para hacer las misiones, un ejemplo así, irse fuera. Hay uno que ora, hay uno que da, o sea, aporta, y hay otros que son los que llegan. O sea, caminar, o sea, son lo que exactamente. Entonces, como que todos tenemos una parte que hacer, y lo importante es como que saber esa parte, reconocer qué es lo que realmente el Señor quiere que hagamos y accionar en eso. O sea, siendo guiado por el Espíritu, porque ahí entonces podemos, entiendo que completar, o sea, o caminar para completar la obra del Señor. Amén. Y conectando todo esto que ustedes dicen con la asignación que tenemos, que está en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tal vez a ti no te toque en este momento salir del país o moverte de a provincias o trasladarte a una distancia mayor a la que tú estás acostumbrado, sino que tú tienes lugares específicos en los que Dios te ha sembrado, te ha plantado para tú ir y predicar, y tal vez las personas no entiendan lo que tú vayas a decirles, pero van a ver lo que tú haces de parte del Señor. Sara salió del país, fue a las naciones, fue como misionera, fue a cumplir con esa asignación de parte del Señor para modelarle a Cristo, a una cultura totalmente distinta a la nuestra, para mostrarle a Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, y impactar esas vidas y también ser transformada ella es parte también de ese servicio y esa disposición que nosotros debemos mostrar ante ese llamado de parte del Señor. Y es hermoso también ver cómo Helen, teniendo ese deseo de querer salir como Sara a las naciones, ir a predicar, ir a hacer algo distinto, pero el Señor le dijo, aquí te tengo y aquí te voy a usar, aquí tú vas a impactar vidas, aquí tú vas a predicar mi evangelio a toda criatura, vas a, como tú dijiste, a dar esa dosis de esperanza a través de mi palabra y de tu persona, donde yo me voy a exhibir a través del amor, a través de todos esos gestos de cuidado, de empatía, de compasión, de solidaridad, que nos falta tanto, porque las mismas escrituras nos dicen que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, Sara estuvo en Haití, Sara pudo ver las circunstancias tal vez de muchas personas en Tailandia, donde por causa del amor, de la maldad, el amor no se estaba reflejando en esas vidas. Y también tú, que tal vez algún colega de tu carrera no se haya mostrado de esa manera empática y solidaria a favor de esas personas que estaban atravesando por situaciones de salud y de inquietud y de temor, y viniste tú y le diste esa sonrisa donde le modelaste al Maestro, que es nuestro Señor Jesús. Entonces,
Estamos aquí en el episodio de Chicas, de Vivir con Fe, con nuestra invitada Helen, pero el mensaje que nosotras queremos llevar es que el Señor tiene una asignación específica para nosotros. Estamos llamados a servir, a servirles. También tenemos esa asignación de reflejar a Cristo donde sea que nosotros estemos y donde el Señor nos traslade. Y realmente hay cambios y transformaciones en nosotros como persona cuando nosotros cumplimos con esa petición del Señor a nosotros, cuando obedecemos al Señor. Sara ya, o sea, nos dice otra persona. Ella vio que la necesidad que hay en otros lugares y esa vanidad que muchos en algún momento nos hemos visto envueltos se deshace, y nosotros entendemos ahí el texto bíblico de que debemos menguar para que Él crezca en nosotros, para modelar a Jesús, que es el varón perfecto. Y Helen aquí vio que el Señor preparó los escenarios donde ella estaba ahí llamada a servir. Entonces, en resumidas cuentas, estamos llamados a servirle al Señor. No hay límites para el Señor. Sara vio cómo el Señor le abrió las puertas para Tailandia. Helen vio cómo el Señor abrió puertas donde el Señor la está capacitando, preparando para impactar a otros. De verdad que el Señor es maravilloso, es bello. Miren, sin importar la carrera, sin importar el terreno, sin importar... Miren, hay terrenos que están ahora bien áridos, o sea, situaciones bien difíciles para nosotros como mensajeros de Cristo, como pueblo de Dios, poder dar esa palabra. Hay gente que está siendo perseguida, hay gente que está siendo atropellada, oprimida, también están muriendo por causa del Evangelio de Cristo. Pero nosotros debemos aprovechar la oportunidad y apreciar, agradecer y valorar la bendición de que donde nos está el Señor permitiendo desenvolvernos, podemos abrir nuestra boca, podemos accionar en Cristo y hacer las cosas para la gloria del Señor. Entonces, si tú eres profesor universitario, si eres estudiante universitario, si eres una persona con ese deseo y ese anhelo de demostrar a Cristo, no hay límites. O sea, el Señor manda y respalda. Abre puertas, provee conforme a sus riquezas en gloria, 100%. nos da todas las herramientas. Y como tú estabas leyendo en el libro de Primera de Pedro, nosotros con la multiforme gracia del Señor podemos actuar conforme a lo que nos ha dado. O sea, ¿qué tienes en las manos? Usa tu carrera para bendecir a otros de parte del Señor. También, si tienes en tu corazón ese anhelo de ir a impactar otra nación, orar al Señor, presentar al Señor, buscar guianza de los líderes, buscar guianza de tus pastores. Miren, algo también importante que puedo sacar de esto que Sara nos testificaba. La cultura tailandesa, ¿verdad? Le sirve a Buda, pero todos creen que porque son buena gente. Y esto no es por obra. No. Esto no es por obra. Entonces, nosotros estamos en República Dominicana y hay muchas personas de otras naciones que nos escuchan de que tal vez no sean budistas, pero también pueden creer que por ser buenas personas están agradando al Señor. Hay que tener un encuentro con el Señor y con su palabra para que Él nos escudriñe y nos muestre nuestra condición y que podamos estar alineados a sus principios y a lo que Él nos pide y nos demanda, y estar dispuesto a cumplir con su voluntad. Porque tal vez a usted lo están llamando a ir a una misión fuera del país, pero usted no quiere. No está listo, pero es un tema de que el Señor lo está haciendo. Pero muchas veces la resistencia la ponemos nosotros. En el caso de Helen quería, pero el Señor le dijo, hey, espérate. Pero hay otros que tienen el llamado de hacerlo, pero no están cumpliendo con la asignación, como pasó en un momento con el profeta Jonás, que no quería ir a hacer la voluntad del Señor. Y también, señores, que
te ves en un entorno donde tú no puedes predicar a Cristo, el Señor hay veces que crea escenarios en los cuales usted tenga que abrir su boca y decir, mire, yo soy servidor de Cristo, o también se puede probar. O con el ejemplo. Tu ejemplo, o sea, tu ejemplo de ver, porque miren, señores, esto no se trata de nosotros, como hemos dicho mucho. Nosotros somos por y para testimonio. Entonces, si nosotros en nuestro entorno no nos conocen como cristianos, realmente va a haber un punto que si nosotros actuamos mal, las personas que están ahí a nuestro alrededor, que necesitan algo de Dios, no se van a acercar. Entonces debemos cuidar mucho todas esas cositas que hemos ido mencionando, pero sobre todas las cosas entender que nosotros estamos llamados a servir. Nosotros estamos llamados a servir en el ámbito profesional, en el ámbito ministerial, responder a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Chicas, ¿algo para despedirnos, Sara? No, o sea, que no dejemos de pasar las oportunidades, o sea, que el Señor a veces pone en frente de nosotros, o sea, para dejar ver que somos sus hijos y de esa manera entonces mostrar a Jesús. Porque, por ejemplo, recuerdo que un amigo me decía, no, porque teníamos que declarar que ese dinero que no nos iban a dar, o sea, como que teníamos que enseñar la factura, pero los otros me dijeron que no, que esa mejor no la enseñáramos para que pudieran recibir como. Y yo le dije, bueno, pues eso es una oportunidad para tú mostrar que tú eres diferente, que tú eres íntegro, que tú eres un hijo de Dios, y ellos ver con tu ejemplo que hay algo, que está Dios en ti. Entonces hay veces que el Señor nos presenta cositas que a veces uno como que ni se está dando cuenta, y es como que, o sea, muéstrame a mí en esto. Entonces como que no dejar pasar la oportunidad en ningún momento. Y si Dios está poniendo el llamado en ti de ir, de hacer, o sea, como evangelismo o misiones o ir a los pueblos o a lo que sea, o sea, no pierda tiempo, o sea, acciona, y en el tiempo del Señor Él te manda y te respalda. Amén. Y nada te va a faltar. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Y justamente me gustó mucho el versículo que tú citaste ahorita, que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Amén. O sea que literalmente, aunque yo no diga una palabra, se ve algo diferente en mí, se algo ve diferente en ti. Y realmente, si tal vez notas que no está pasando eso, que la gente no lo está viendo, y tú sabes bien, tal vez es un momento en que el Señor te está llamando, vuelve a intimidad conmigo, vuelve a la integridad, vuelve a obedecerme. O sea, eso es un lindo tiempo para eso también, porque hasta con una mirada tú ministras y dices, wow, tú tienes algo diferente. Amén. Hay algo diferente en ti, y igual con lo que dices de ser íntegro. O sea, eso fue una oportunidad perfecta para mostrar a Cristo. En medio de tu asignación. Amén. Del camino hacia a la misión que Dios te puso. Sí. Exacto. Entonces, y conjunto con mi testimonio, realmente creo que Dios tiene un propósito grande contigo, que realmente todos estamos llamados a predicar el Evangelio, pero desde el escenario que el Señor tiene preparado para ti. Así que ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Amén. Gracias, chicas, por haber acudido a este llamado, de venir a compartir con nosotros aquí en Vivir con Fe, y de hablarle a la audiencia de este podcast sobre las maravillas y la obediencia y el servicio a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga mucho. Sara, nos vemos pronto. Helen, gracias por acompañarnos, y volverás pronto también en el nombre de Jesús. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber estado aquí en Vivir con Fe. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones. Chao, chao. Bye.